Del magisterio de la Iglesia. La revelación. Naturaleza de la revelación. La revelación propiamente dicha no es una obra humana o un hallazgo filosófico o una mera evolución de la inteligencia cristiana. Forma un cuerpo de doctrina determinado, aplicable a todo tiempo y a todo hombre. Es una enseñanza divina por vía sobrenatural. Propiedades de la revelación. Sobrenatural, posible y útil, necesaria, moralmente en cuanto a las verdades religiosas naturales, absolutamente en cuanto a las sobrenaturales. No es imperfecta, no puede por tanto ser imperfeccionada mediante un progreso. Es inmutable, cuyo sentido no puede mudarse en otro en modo alguno. Terminó con los apóstoles. Su credibilidad puede nacer de signos externos. Otro objeto de la revelación: verdades naturalmente conocibles, misterios impropiamente tales como los eternos decretos de Dios, estrictamente tales que son totalmente inconocibles por la razón, que trascienden la misma inteligencia angélica, que no pueden llegar a ser entendidos ni demostrados con el progreso de la ciencia. No contradicen, no obstante, a la razón, pero la superan, permaneciendo oscuros aún después de la revelación. No son invenciones humanas opuestas al bien común. Hecho de la revelación. Dios, por Moisés, los profetas y otros siervos suyos, y finalmente por Cristo, ha revelado una doctrina de salvación. Cristo, para demostrar su mesianidad, predicó e hizo milagros. Fuentes de la revelación, fuente escrita, son los libros canónicos de ambos testamentos, los cuales, íntegros en todas sus partes, hay que aceptarlos como sagrados y canónicos, y defenderlos fielmente. La Vulgata es versión auténtica de los mismos. Inspiración. Naturaleza de la misma. Hecho de la inspiración. Dios es autor de ambos testamentos. Esto es, son libros inspirados, dictados por el Espíritu Santo y como tales entregados a la Iglesia. Interpretación. Han de ser interpretados según el unánime consentimiento de los padres y el sentir de la Iglesia. Han de ser juzgados e interpretados según los principios sanos, especialmente los libros tenidos como históricos, el Pentateuco y sus primeros capítulos, el libro de Isaías, el libro de los Salmos, el Evangelio, según San Mateo, según San Marcos y según San Lucas, y también según San Juan, los Hechos de los Apóstoles, las cartas pastorales de San Pablo, la carta a los Hebreos. Inerrancia. Es propia de la Sagrada Escritura una verdadera inerrancia. Lectura de la Sagrada Escritura. No es necesaria a todos, ni conviene a todos leerla, pero pueden leerla todos para alimento de su piedad y de su fe, mientras se trate de traducciones aprobadas y con las notas y aprobación convenientes. La tradición eclesiástica es la segunda fuente de revelación. Conductos de esta tradición. En las cosas de fe y costumbres, la autoridad de los padres es grandísima, especialmente la de San Agustín, no sin las debidas limitaciones. Hay que sostener las doctrinas comunes de los teólogos, principalmente las de Santo Tomás de Aquino, salvando siempre la libertad de discusión acerca de las controversias existentes entre las diversas escuelas católicas. No deben preferirse temerariamente los autores modernos. La observancia y usos de la Iglesia son normas de fe, de suerte que la ley de la oración establezca la ley de la fe. Inexistencia de otras fuentes fuera de los libros canónicos y la tradición apostólica
no existe otra fuente de revelación pública, de suerte que la fe o doctrina cristiana es inmutable, si bien es posible el progreso en el conocimiento más pleno de las verdades reveladas. La razón ante la revelación. Con anterioridad a la fe. Limitaciones de la razón. La razón humana no está inmune de todo error. Por consiguiente, no hay que fiarse demasiado de ella. No es autónoma, sino sujeta a la verdad increada. No es la norma única para conocer las verdades necesarias para la salvación. No debe equipararse a la religión. El conocimiento inmediato de Dios, cual lo defienden los ontologistas, no es esencial a la mente. Consecuencia, el hombre no tiene una inmoderada libertad de pensar, de hablar o escribir, sino limitada. Capacidad de la razón. No toda certeza se apoya sólo en la fe. Puede adquirirse certeza natural acerca de otras verdades, además del primer principio y de sus consecuencias inmediatas. La certeza admite grados. La verdad es inmutable. Los futuros, aun los contingentes, tienen una verdad determinada. No es el primer y único principio si algo es algo. Esta capacidad abarca verdades filosóficas, las sustancias materiales, la eficiencia causal de las cosas, la distinción entre las cosas y Dios, la no eternidad de las cosas, la existencia del propio entendimiento y voluntad, que no todo lo aparente es verdadero, que Dios y las criaturas son algo. Verdades filosófico-religiosas. La razón, sin la revelación y la gracia, puede conocer antes de abrazar la fe algunas verdades religiosas, como la existencia de Dios, la cual puede incluso demostrarse, al igual que su naturaleza y atributos, la infinidad de Dios, la espiritualidad e inmortalidad del alma, la libertad del hombre, el hecho de la creación, el dominio de Dios, los milagros, la divinidad de la religión mosaica y de la cristiana. El hecho de la revelación. La fe presupone el conocimiento de la revelación adquirido por la razón. No se excluye el método escolástico. Se requiere el conocimiento cierto del hecho de la revelación. No basta un conocimiento solo probable, ni meramente subjetivo, ni la sola experiencia interna o la inspiración privada. Si bien el infiel que no crea, llevado por una opinión menos probable, no queda excusado de su infidelidad. Debe ser reprobado todo indiferentismo o latitudinamismo. Los motivos de credibilidad. Antes de la aceptación de la fe, la razón puede y debe conocer con certeza los motivos de credibilidad, preámbulos de la fe, entre los cuales sobresalen las profecías y los milagros de Cristo y la Iglesia en sí misma. Aceptación de la revelación, la fe. La revelación divina exige fe interna, fe divina, prestada por la autoridad de Dios revelante, que supone la revelación ya efectuada. Nadie ha de ser obligado a aceptar la fe contra su voluntad, pero una vez aceptada la revelación, bajo el magisterio de la Iglesia, no puede ser puesta en duda con suspensión del asentimiento. Después de la aceptación, la teología, posibilidades. La razón explica,
salvaguarda y defiende las verdades reveladas. Después de aceptada la fe, la razón puede conseguir cierta inteligencia de los misterios, pero no entender perfectamente todas las verdades reveladas o probarlas con argumentos evidentes. Así, por ejemplo, no puede conocer con su luz natural su fin sobrenatural y sus medios. Leyes. La teología debe estudiarse diversamente de la ciencia natural. Toda especulación acerca de las verdades reveladas debe fundarse en la doctrina de la Iglesia y de los padres. Debe guardarse una sana forma en la expresión verbal y retenerse la terminología comúnmente usada. Método. La duda positiva no es la base de la investigación teológica. Hermes. No deben rechazarse el método y los principios de la teología escolástica. Relaciones generales entre la revelación y la razón. La revelación y la razón no pueden mutuamente contradecirse. La fe divina no rebaja a la razón humana. La revelación ilustrada confirma y libra de errores a la razón. Fomenta la certeza y pureza del conocimiento natural. Es rectora infalible de la filosofía y su norma negativa. No sólo el filósofo, sino la filosofía misma está sujeta al magisterio de la fe y debe prestar servicio a la teología. Por eso, con razón y utilidad, proscribe la Iglesia los errores de la razón, a cuyo juicio se debe sumisión aun en las cosas no definidas aún expresamente.